Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su capacitación inicial de Python e inteligencia artificial. Hoy veremos acerca del procesamiento del lenguaje natural y bueno, veremos parte práctica, em, que es básicamente parte del código de ICAL, uno de los de los proyectos ya eliminados de CIAFI. El chatbot, el último módulo fue de reconocimiento de voz y de emociones. Y bueno, esto es para que vean también cómo se usó esa parte, cómo se implementó y todos esos aspectos, ¿vale? Entonces vamos a comenzar importando las bibliotecas necesarias para leer los datos y sobre todo procesar el audio, ya que vamos a procesar audio desde el navegador, ¿vale? Además vamos a usar esta librería de... ¿cuál es? De Kaggle para poder cargar los datos sin necesidad de tenerlos, por así decir, descargados ni nada, ya que hay veces que Colab pues no deja cargar los datos de forma correcta, entonces es una buena alternativa usar este método, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Instalamos todo, hay veces puede que le salgan algunos de sus errores. Tiene que ver con las librerías, no se preocupen. Eso es necesario instalarlo, por si acaso, ¿vale? Entonces, bueno, ya instalando las bibliotecas, pues también hay que importarlas. Aquí están separados cada em, librería con base a su propósito, ¿vale? En esta sesión veremos pequeña parte de redes neuronales, no se preocupen. Vamos a hacer una clase 9 en la final acerca de redes neuronales, ¿vale? Veremos temas muy básicos y es una embarrada. Ya en la siguiente sesión, igual podremos hacer mención de lo que se usó en este proyecto, ¿vale? Igual vamos a graficar, a preprocesar datos, que esto básicamente es de procesamiento del lenguaje natural. Se usa Keras y la librería NLTK, ¿vale? Y bueno, y también procesamiento de audio. No olvidemos que les voy a mostrar cómo funcionó iCal, ¿vale? Bueno, primero hay que descargar los datos de Kaggle. ¿Cómo? Pues hay que cargar un archivo llamado kaggle.json, que es básicamente nuestra clave de acceso. ¿Y cómo la podemos generar? Es muy sencillo. Nos dirigimos a Kaggle y posteriormente aquí en Settings, en API, yo ya tenía una, pues un token, pero pues vamos a generar uno nuevo, ¿vale? Entonces, y aquí lo tenía, ¿vale? Pues vamos a eliminar todo esto, que son archivos basura. No olviden limpiar su computadora de vez en cuando. Cuando tengan el archivo, solo los van a dejar descargar una vez. Digo, cuando lo genere, solo lo van a poder descargar una vez. Si se les llega a perder o no lo encuentran o alguna razón, pueden generar otro token. Simplemente le dan aquí en Expire Token y dice que ya no hay más y crean uno. Automáticamente al crearlo se les va a descargar y aquí está. ¿Sí? Ese token es por persona, o sea que es personal. No lo pueden compartir ni nada de esos temas. Entonces vamos a seguir. Una vez tengamos el archivo JSON, vamos acá y presionamos examinar. Buscamos el archivo. Por ejemplo, este es el archivo que di expirar. No, el que está aquí en el... Bueno, había uno. Si tienen otro archivo, lo expiran y quieren usar el archivo que tenían, ya no les va a dejar. ¿Por qué? Porque ya no lo está tomando en cuenta, ¿no? Eso es porque tiene un código hash que valida que ese es el activo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, usamos este, ¿ok?
crea el archivo, crea un directorio, copia el archivo de Kaggle, le da permisos de lectura y ya. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya está todos los archivos descargados. Pero cuando hagan esto, se les va a cargar el JSON en esta parte. ¿Ok? Posteriormente vamos a irnos a los dos datasets que vamos a usar, que es un embedding que contiene representación vectorial de algunas palabras y también un dataset de emociones, ¿vale? Si checamos un poquito el dataset, podemos ver que es texto, punto y coma y la emoción, ¿no? Y aquí pues el embedding, ahorita voy a explicar qué significa cada una de estas cosas, ¿vale? Entonces, si quieren cargar datos en Kaggle usando la clave JSON y eso que les enseñé, simplemente copian esto, Kaggle Datasets Download, y aquí pegan el nombre, bueno, lo que sigue después de datasets, slash, ese es el nombre del autor y su dataset, ¿vale? Entonces ustedes hacen esto, copian, lo pegan y ya, ¿vale? Ahí por si quieren descargar más. Posteriormente van a tener que desempaquetar o descomprimir los archivos y finalmente pues ya van a tener todos los datos aquí, ¿vale? Leemos un poco el dataset, notamos que hay mucha información de Joy, mientras que de sorpresa es muy bajo, entonces esto puede esto significa que hay un desequilibrio de datos. ¿Qué se puede hacer? Pues crear más datos, ¿no? De estas emociones que no hay tanto, porque si lo vemos en una balanza, este va ganando, ¿ok? Igual pasa en los de prueba, entrenamiento, validación y prueba, ¿no? Aquí está. Bueno, posteriormente nos vamos a normalizar el dataset. ¿Qué significa normalizar? Si retomamos los conceptos vistos, es tener el mismo rango de datos, eliminar datos vacíos y todos esos temas, ¿vale? No nos sirven datos vacíos, sino sí necesitamos tener toda la información de forma correcta, ¿ok? Entonces, bueno, así leemos el dataset, más bien, un archivo CSV con el separador que es punto y coma. Nos vamos aquí. Ese es el separador, ¿no? En esta instrucción básicamente a le estamos diciendo que esta parte se llama texto y, y el otro se llama emoción, ¿no? Acá, emotion. Y bueno, ahora, ese es el primer tema de el procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué son los stop words? ¿Vale? Primero, tenemos que ver en el procesamiento del lenguaje natural, por lo general tenemos las palabras así, ¿no? Bueno, las oraciones. I'm feeling happy, ¿no? Me siento feliz. Feeling, feeling, mm, bueno, por ejemplo, I feel, feeling, no, en inglés, ¿eh? I feel happy. ¿No? I'm happy, ¿no? No, espérame tantito. Vamos a copiar mejor una. Que no sea un texto así escrito. Bueno, me siento un poco feliz hoy. ¿Eh? Entonces, las oraciones, tanto en español como en inglés, en el procesamiento del lenguaje natural, son así. I feel a little mellow today. ¿Ok? Eso lo pasamos. En procesamiento del lenguaje natural, se tiene que tomar la palabra y hacerla en lista. ¿Ok? Ahorita les enseño con qué operación. Pero esta oración la vamos a convertir en una lista, un arreglo, donde primero va a ser I, luego feel, y así, ¿no? Las vamos separando. Ok, ¿qué son las stop words? Para no perderme en eso. Son palabras que no ofrecen tanta información a las computadoras, por así decirlo, o al sistema.
¿Cuáles son generalmente stop words? Los artículos. Por ejemplo, a. um, y bueno, aquí está, ¿no? Por ejemplo, en este que sería a. Entonces, por ejemplo, from, pues tampoco sería tan válido. em, to tampoco. With tampoco, ¿vale? Es información, son palabras que ya están catalogadas como stop words, que no brindan tanta información a una oración, ¿vale? Les digo, esas palabras ya están catalogadas, ya están definidas, pero la mayoría de ellas son los artículos, ¿vale? Entonces, tenemos aquí, ¿no? Vamos a especificar que es en inglés, ya que tanto el dataset como el embedding están en inglés, ¿ok? Y bueno, vamos a ver cada una de estas funciones de normalización. Pero primero, ahora sí, tocar el tema de back of words, ¿vale? ¿Qué es bolsa de palabras o back of words? Es como la forma en que tenemos nuestro vocabulario, es decir, nuestro vocabulario son las palabras que vamos a usar para entrenar el dataset. Ese vocabulario pues es el generado al final de hacer la normalización. Eso quiere decir que primero pues hay que aplicar cada una de las funciones, pero bueno. Em, se interpretan así las bolsas de palabras. Por ejemplo, el perro rojo. Primero, pues vemos todas esas oraciones. Hacemos este, nuestro diccionario y vemos que estas son las palabras presentes. ¿Ok? Ahora, tenemos nuestras cuatro oraciones que van a ser las cuatro filas de esta matriz. ¿Ok? Entonces, vamos a poner la cantidad de veces que se repite esa palabra en la oración. Por ejemplo, aquí D es una vez, red una y dog una. Por ejemplo, si hubiese puesto otra vez D, aquí en vez de una serían dos, ¿vale? Lo mismo las demás, como aquí nada más es cat, eats y dog, aquí dog uno uno uno, ¿vale? Y se va haciendo así. ¿Qué podemos observar o qué podemos deducir de esto? De que si aumenta nuestro vocabulario, pues va a ser mayor la matriz. También si aumentamos el número de oraciones, ¿no? Entonces, esa es una forma de representar pues las palabras, ¿no? En bolsa de palabras. Así. Ok, pero sí vemos nosotros que el nombre de las columnas son palabras. Y estamos manejando con computadoras. Las computadoras utilizan la siguiente forma de reconocer esas palabras, ¿vale? Se les denominan one hot encoding, son arreglos de palabras donde vamos a ver am, dónde están, por ejemplo, donde vamos a representar en cada posición las palabras que ya están ahí, ¿ok? Por ejemplo, aquí cat, su representación en hot encoding es así, 100, ¿vale? Siguiente, dog es 0100. Ahora turtle es así, 0010 y fish 0010. Otra vez vemos cat, entonces su código es 1000. ¿Ok? Eso quiere decir que cada palabra va a tener su encoding, ¿no? También depende pues del tamaño del vocabulario. Pueden ser pues una matriz así enorme. Y por ejemplo la palabra cat pues puede que sea así, ¿no? Y hasta acá, ¿no? Hasta un montón de ceros, ¿no? Imagínense que esta es la posición 0, 1 y está, por ejemplo, la 990, ¿vale? Entonces, así sería la representación de la palabra cat, ¿vale? Entonces, no perdamos de vista eso. El One Hot Encoding solo va a manejar ceros y unos, y la bolsa de palabras va a manejar también otros números de, pues de números, ¿ok?
por ejemplo, pues en vez de 0, 0 en adelante, ¿ok? No puede ir un -1 ni nada, ¿ok? Entonces, aquí no olviden, One Hot Encoding maneja valores de 0 y 1 y Bow, pues, de 0 de mayor o igual a 0, ¿no? Valores así, ¿ok? Vamos a cerrar esto. Ahora, ¿qué es la lematización? Ok, segundo concepto, bueno, otro de los conceptos muy importantes en aprendizaje o procesamiento del lenguaje natural. La estimización y lematización. ¿Qué son y para qué sirven? Ahorita lo vamos a ver. La lematización es esto. Consiste en obtener la raíz, la base de las palabras. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra improve, su raíz es improve. Improving, su raíz es improve. Improvements, su raíz es improve. Improved, su raíz es improve. E improver, su raíz es improve. ¿Vale? Entonces es como si pusiéramos en español corrió, y corre y correrá, ¿no? Correrá. ¿Ok? Entonces, la palabra corrió y corre y correrá, si aplicamos la lematización, su palabra base o raíz es correr, ¿ya? Entonces, todas las palabras relacionadas a correr, corrió, correrá, corrimos, todo eso, se va a asociar a la palabra correr, ¿ok? Entonces, así la oración, pues, por ejemplo, pues, ya no se va a tener que aprender las palabras, sino aplicamos lematización y va a decir, ah, ok, aquí no sé qué onda, pero puso correr, ¿no? ¿En qué tiempo? Pues bueno, eso va a tener que ver con la demás información de nuestra oración, ¿ok? En cambio, la estemización es lo siguiente. Consiste en recortar o donde las palabras dejen de parecerse. Es decir, aquí todas las palabras donde empiezan a diferir es a partir de la V, ¿vale? Entonces, esto lo descartamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es improve, improve, así, todo eso. Si aplicáramos ahora, voy a copiar esto. Ahora si aplicáramos la estemización en corrió, corre y correrá, ¿qué se va a tener? Pues simplemente cor, ¿vale? Es decir, vamos a recortar al punto donde las palabras ya dejan de parecerse, ¿ok? Cor. Pero bueno, en la interpretación, pues imagínense que ver un core, un prof y así, pues sí van a decir, raro, está raro, ¿no? Esto está recortando palabras, puede que sea una palabra, puede que no sea una palabra, ¿no? Entonces, yo personalmente uso más lematización que este. Entonces, aquí aplicamos un objeto llamado lematizer. A ese lematizer le vamos a utilizar la función lematize. Y bueno, con esto es lo que yo les dije, el texto, que ustedes pongan una oración. Con eso de split, lo que van a hacer es dividir la oración. O sea, es decir, que ahora cada palabra va a estar así. Así. ¿Ok? Va a estar dividida así. Entonces, aquí aplicamos comprensión de listas, ya lo que vimos en una de las sesiones. Y básicamente aquí el Y es cada letra.
Entonces Y se va a ir recorriendo. A cada elemento de nuestra lista le vamos a aplicar la lematización. Por ejemplo, I, pues sigue siendo I. Fill está en su forma base o raíz, se queda como fill. Little, pues todo se queda así normal, ¿no? Entonces, pues si su palabra así, pues se queda de la misma forma y no se elimina. ¿Ok? Aplicamos lematización. También ahora vamos a aplicar las stop words. Las stop words, pues guardamos todas las stop words en una lista. Y aquí pregunta, si el elemento en la posición Y está dentro de la lista de stop words, no lo guardes en la lista. Entonces, estamos filtrando, ¿no? Entonces, al aplicar la eliminación de stop words, solo los elementos que no están dentro de la lista de stop words van a quedarse en la lista nueva. Esto quiere decir, por ejemplo, aquí, el A, pues se va a ir, ¿no? Y ya. Siguiente. Eh, eliminando los números. Hay veces, pues, los números, no sé, introducimos números y hay que ir modificando, ¿no? Entonces, modificamos y ya. Ahora con los dígitos, no se pueden poner dígitos, números. Igual, aplicamos lo mismo que en los stopwords y recortamos o filtramos donde haya dígitos, ahí nos agrega a la nueva lista. Posteriormente, algo muy recomendable es o manejar todo en mayúsculas o manejar todo en minúsculas, ¿vale? En este caso, yo recomiendo mucho usar minúsculas, entonces aplicamos lo mismo. Hacemos que toda la oración se convierta en una lista con la función split y después a cada elemento le vamos a aplicar la función de lower, ¿ok? Ya que recuerden que Y es cada una de estas posiciones y las palabras tienen su propio método o función llamado lower, ¿vale? Y bueno, finalmente unimos ahora toda la lista en una cadena de la siguiente forma usando join, ¿vale? Bueno, ahora aquí vamos a aplicar algo llamado como expresiones regulares, las regex. Regex. ¿Qué son las regex? Pues básicamente forma de especificar a las máquinas qué quiere incluir, por ejemplo, en una información, en datos, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos así en regex, eso significa que sea un dígito del 1 al 9 más de una vez, ¿no? O sea, que más de un dígito. Ese simbolito de más significa una o más veces, ¿vale? Entonces, ese es un tema, si les interesa, se llaman expresiones regulares. Aquí básicamente estamos usando rescape, que es a todo el texto elimínale esto. Y donde estén esos tipos de datos, déjale un espacio. Después, en donde haya espacios, no dejes espacios y déjalo todo así juntito, ¿vale? Entonces, reemplazar puros valores y ya. También vamos a eliminar URLs usando igual regex. Aquí va a especificar si en caso de que el de interrogación, si llegas a ver el HTTPS más de una vez o lo llegas a ver, elimínalo, ¿vale? Y bueno, también vamos a eliminar sentencias cuyo tamaño sea menor a 3, porque pues no creo que sean tan informativas, a pesar de quitarlos con las stopwords, ¿vale? Ahora aquí vamos a utilizar funciones lambda. Si nos acordamos un poquito en las primeras sesiones, vi acerca de funciones lambda, que son funciones anónimas. No es necesario ponerles un nombre aquí como normalize text, sino simplemente usando vamos a aplicarlo, apply, a la columna de texto, es decir, a esta,
vamos a aplicarle las siguientes funciones. Primero la función lambda, cuyo parámetro es el texto, es decir, esto es el texto. Le vamos a aplicar el lowercase, ¿no? Todo en minúscula. Después vamos a eliminar stopwords, después números, signos de puntuación, URLs y finalmente vamos a aplicar la lematización. También esa es una forma de hacer lo de acá arribita, pero usando funciones. Entonces ahí como ustedes gusten, si quieren aplicar esto o aplicar este tipo de sintaxis. Ahora vamos a catalogar, ¿no? El xtrain, ytrain, yval, xval, xtest y ymtest, ¿no? Y bueno, así lo separamos. Aquí hacemos con el label encoder, que básicamente es crear el one hot encoder. ¿De qué? De de las etiquetas que queremos. Por ejemplo, aquí está la etiqueta 0 es sadness, 1 es joy y así. ¿Ok? Entonces, con esta función o con el etiquetado, vamos el código, bueno, lo que se va a hacer básicamente es esto. En vez de donde diga sadness, va a decir es 0. Y así tanto en valores de prueba como de testing. Y ahora también aplicamos esto, y así lo mostramos. Train. Chequen. Y train, pues aquí están, ¿no? Nuestros datos de prueba, pero y ahora en vez de decir sadness, nos va a decir su posición, ¿no? Algo así como un what hot icon. Imagínense que aquí sean sadness, joy, angry, y así. Finalmente vamos a tokenizar las palabras. Un token es esto. Cada elemento, después de aplicarle matice y todo eso, cada elemento de nuestra lista, ¿no? Entonces, eso es un token. El I, el feed, todo, ¿no? Esos son tokens. Y, y bueno, vamos a aplicar donde no haya token, pues colocar un desconocido. ¿Ok? Y bueno, hacemos esto, concatenamos tanto los xtrain con los xtest, hacemos nuestras secuencias y todo. ¿Vale? Secuencias, me refiero a esto, a los one hot encoding. ¿Vale? Y aquí está. Ahora, por ejemplo, si queremos usar, espérenme un tantito, esto, sequence train, oh, rayos, esperen un tantito, eso es lo que pasa cuando, esto, aquí está, ok, esa es la secuencia, el X sequence, ¿vale? Mm, a ver, ok, en teoría no tiene que salir esto, a ver lo que está pasando, algo raro está pasando aquí. Bueno, sí, aquí tengan mucho ojo con lo de la conexión del collab. Y sobre todo si usan mucho la potencia del collab, pues a veces se llega a desconectar, ¿no? Llega a ser un poco tedioso eso. Pero bueno, no se preocupen. Esto de las secuencias, básicamente, en nuestros datos de entrada, vamos a obtener esto, ¿no? A cada palabra va a tener su one hot encoding, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra oración de Red Dog. Entonces,
si lo vemos, va a ser una lista de listas. Primero va a estar el one hot encoding de la palabra D, luego coma, el one hot encoding de la palabra red y luego de la palabra dog, ¿vale? Yes. Así van a estar los encoding. Pero ojo, sorpresa, hay veces que, por ejemplo, tenemos nuestro vector y esta oración de red dog tiene tres, por así decirlo, tres secuencias. Pero se pueden tener, incluso lo podemos checar aquí, que hay palabras más largas y otras hay palabras más cortas. Por ejemplo, esta contra esta oración. Y no, no me refería a palabras, sino a oraciones. Hay oraciones súper largas como esta y también hay oraciones cortas como esta. ¿Ok? Entonces, si lo vemos en diferencias de tamaños, puede, por ejemplo, que este sea de tamaño 3 y el otro encoding de otra oración, pues tenga como 7, ¿no? Aquí se le va a aplicar algo denominado como padding, que es como un pequeño margen, si quisieran decirlo. Que, por ejemplo, hay tres formas de aplicar el padding. El pre, que es antes de comenzar con los tokens, estos tres tokens, antes le vamos a poner puros ceros, puras secuencias de ceros. ¿Va? Aquí. Puras secuencias, puros ceros aquí. Eso sería el pre. Pero también pues se le puede aplicar el post. Es decir, en vez de ponerle los ceros antes, vamos a poner los ceros después, ¿no? Así, así. Bueno, de la siguiente manera. Mm, ok, entonces los ceros acá. También está otro padding en donde puedes poner los ceros tanto a la izquierda o a la derecha, ¿no? Antes y después. En este caso vamos a aplicar el padding antes y primero vamos a ver el tamaño de las palabras. Por ejemplo, un porcentaje de palabras, por ejemplo, como por el 60% de palabras o de palabras, de expresiones o enunciados, tienen esta cantidad, ¿no? De 50, ¿no? Y hay muy poquitas que tienen 10, por ejemplo. Entonces, aquí está. Ojo, esas son la cantidad de palabras, por así decirlo, o de tokens. Y bueno, checamos que la oración con mayor cantidad de tokens es de 300, ¿no? Entonces, imagínense cuál sea, probablemente alguna de estas, ¿no? Donde explica por qué la persona está feliz, ¿no? Y incluso después de aplicar Lematizer, pues sí, ¿no? Y aplicar stop words, pues todavía sigue siendo largo. En este caso, pues vamos a utilizar ese tamaño de 300. ¿Por qué? Imagínense que cortemos, en vez de, por ejemplo, en vez de aplicar padding, recortemos la información. No es aconsejable. ¿Por qué? Porque aquí estamos eliminando 4 tokens. Y pues no, o sea, es mejor aplicar el padding ya que es un cero. El cero no va a afectar nada. Si aplican padding de unos y eso, sí va a afectar. Recuerden que todo número diferente al cero sí, sí afecta. Y pues va. Entonces, um, y pues ya, aplicamos el padding de 300 y le vamos a hacer en pre a tanto a los valores de entrenamiento, de prueba y de validación, ¿no? ¿Y cómo serían los valores de entrenamiento, por ejemplo? Si tienen duda de cómo se verían. Sí se verían, ¿ok? Ojo.
Entonces, pues ya, ¿no? Eso sería nuestro. Es una regla. Cheque. Xstring se vería así, ¿no? Con pues sus respectivos eh, tokenización. Ahí está separado. ¿Vale? ¿Dónde lo podemos ver bien? Aquí. Aquí. Mm, aquí. Donde hacemos la tokenización. ¿Ok? Y mm, ahí está. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues la primera palabra es así. Digo, la primera oración tiene este vector, la segunda tiene este otro vector, la tercera este otro vector, y así, ¿vale? Ahora, incluso hasta podemos nada más ver el cero. Ahí está, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que las únicas palabras son estas. Hay una palabra con el 2, 139 y 3 y 643, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir adelante. Igual, si tienen más dudas, no se preocupen, pueden mandarme un mensajito. Les digo, este tema de ver cómo se comportan las palabras y tokenización y eso. Por ejemplo, tokenización. Pues ahí está, ¿no? Mm, Aquí está. Esa es la tokenización. ¿Ok? Ahí está. Bueno, ya después de aplicar lo de las secuencias, ya tenemos nuestros tokens. Ahora vamos a leer el embedding. Ok, ¿qué es el embedding? Por ejemplo, la palabra de tiene estas características. Ok, el autor de este embedding no dice o no menciona cómo son esas características o qué tienen que ver. Pero bueno, les voy a explicar. Aquí dice que es de 100 dimensiones. Es decir, que este embedding está tomando por cada palabra 100 características, ¿no? Y recuerden, cuando nos referimos a características como fits, en un dataset, pues podemos ver, por ejemplo, que aquí sea el dato de D, la palabra D, y no sé, que aquí una de sus características sea uso, no sé, semántica, algunas métricas que cada palabra tenga. Entonces, pues van a tener sus respectivos valores. También aquí tiene además de 100 dimensiones, de 200 dimensiones. Es decir, que en vez de 100 columnas, va a tener 200 columnas esa matriz de características. ¿Ok? Entonces, en vez de 100, van a tener 200. ¿Cuáles son esas características o criterios? Pues tienen que ver con el creador de los embeddings, ¿no? Cada embedding pues tiene su enfoque, por así decirlo. Por ejemplo, en hay embeddings enfocados a separar las palabras por ejemplo, masculino y femenino. También embeddings enfocados a separarlos por tiempo de la palabra. Por ejemplo, aquí están con el gerundio. Y del otro lado están las palabras con em, en pasado, ¿no? En inglés. Todo depende de la transformación o del criterio del embedding. Los embeddings, pues ustedes lo pueden hacer, sí, pero también los pueden comprar. OpenAI tiene los embeddings, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues así se ven los embeddings. De 4 dimensiones, es decir, 4 características.
Bueno, una vez esas palabras pasaron por así, como vimos la sesión pasada, podemos graficar con PCA, lo de los componentes principales, esas palabras. Y por ejemplo, si graficamos el embedding, puede que estas palabras estén relacionadas entre sí. Probablemente hablen del mismo tema. Por ejemplo, aquí, las palabras de aquí, en este embedding, las que están acá, hablan de ciudad. Esas palabras hablan de distancias. Esas palabras de sentimientos y así, ¿no? De partes del cuerpo. Es por eso que tiene sus características, sus criterios. ¿Vale? Como aquí, por ejemplo. Vean, tiene sus características y ya cuando están plasmados, pues se ven así los embeddings. Tienen sus características, tienen valores numéricos, algo que hemos visto anteriormente. Y bueno, aquí están los embeddings. En este caso vamos a utilizar un embedding de 200 características. El tamaño del embedding de entrada va a ser de 200 por este mismo número. Número de tokens, pues es el número de nuestro vocabulario, es decir, pues de todas las palabras, ¿no? Clasificadas aquí. Que si quieren ver el tamaño de nuestro vocabulario, es de 16.186, ¿ok? Eso quiere decir que después de aplicar estemización y todo, hay sí, 16.186 palabras aquí, ¿no? Que entraron en nuestra parte de palabras. Posteriormente, pues aquí creamos nuestra matriz del embedding. Um, un recorrido por la matriz del embedding y checamos cuántas palabras hay dentro del embedding, ¿no? Básicamente, lo que hacemos en este embedding es contar esto, ¿vale? Donde haya las palabras, ¿ok? Eso, aquí pues estamos separando los coeficientes, por ejemplo, la palabra D con esta operación, bueno, con esta instrucción, los coeficientes de la palabra D serían todos estos. ¿Por qué? Porque están separados por un espacio en blanco, ¿vale? Y son valores flotantes. Y bueno, entonces, como tal, pues ya checamos que el embedding sí tiene 400.000 palabras. Se hallaron 15.069 palabras del embedding, de nuestro vocabulario dentro del embedding. Por lo tanto, 1.116 palabras no fueron encontradas dentro del embedding. Aquí podemos hacer las matemáticas. Esas palabras no encontradas, pues quizás no sean de uso tan común o pues también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues este embedding es del 2014, es muy viejo, ¿vale? Entonces sigamos adelante. Aquí creamos nuestro primer modelo de redes neuronales y, y ya. Vamos a usar a Adam, que es básicamente nuestro optimizador. Un optimizador es conforme al error que tenga un modelo de inteligencia artificial, va a ir ajustando los pesos de esto, ¿vale? Es como si en una línea los pesos sería la pendiente. No se preocupen, eso lo vamos a ver a detalle en la clase de redes neuronales. Pero bueno, utilizaremos el optimizador Adam, uno de los mejorcitos, un learning rate de 0.05 y vamos a añadir eh, nuestra la capa del embedding, layers.embedding, de tamaño del vocabulario. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos nuestro embedding y va a tener, pues, el tamaño, ¿no? Es de 16.186, ¿no? Entonces, imagínate esa capa
pues va a tener 16.000 entradas. Así. Y bueno, de salidas, pues va a tener em, salidas va a tener 200. Entonces, por ejemplo, aquí van a entrar 190, bueno, 16.000 y salen 200, ¿no? Aquí, 16.186. Y este es el embedding. Y aquí salen 200, ¿vale? Y bueno, esto de los pesos los obtenemos aquí. Hacemos el... Esos son los pesos, básicamente, ¿vale? Entonces lo que hacemos es... obtenemos los pesos de aquí, de cada uno de estos. ¿Vale? Es decir, vamos a utilizar 200 pesos. Pesos me refiero a weights, que es lo que va a ir ajustando el modelo. Y bueno, vamos a añadir también una capa LSTM, que es un tipo de red neuronal, que va a tener 128 neuronas. Es decir, que estas 200 salidas van a estar conectadas en 200 neuronas. Sí, ¿no? Así. Así, ¿no? 200 neuronas. Súper conectado todo esto. Vamos a hacer un dropout. El dropout es para que no todas las neuronas estén encendidas, sino que hay una probabilidad de 0.1 de que algunas de las neuronas se apaguen. Eso es para evitar el sobreajuste. Añadimos nuestra output, nuestra salida de densidad, es decir, pues la capa que va a decir si es de la palabra, ¿no? Si va a tener joy, anger, sadness y todo eso. Con función de activación de softmax y 6 salidas, que son las categorías vistas. No veo. Estas 6 categorías, ¿vale? Y bueno, compilamos el modelo, optimizador ADAM, checamos la métrica de accuracy. El tipo de pérdida es categórica de Categorical Cross Entropy. Como son múltiples categorías, pues se usa el Categorical Cross Entropy. La función de pérdida que ajusta el modelo. Es como verlo así. Echamos una caniquita y se va ajustando, ¿no? Se va a ir balanceando así, así, así y así. ¿Vale? Y finalmente, pues ya tenemos aquí nuestra capa. Nuestra capa del embedding. em, Les digo entradas, salidas, entradas, salidas. Y así se vería. Aplicamos un callback, que es un callback, me gusta tocarlo como el tema de en comedia. Un callback es cuando haces mención a algo del pasado. Por ejemplo, el callback en comedia es un chiste recurrente, por así decirlo, y que haces mención de él. Entonces, cada vez, en cada paso, este callback se va a ejecutar, o sea, lo van a mandar a llamar. Eso quiere decir que este callback tiene una paciencia de 4, es decir, que va a frenar el entrenamiento del modelo si después de 4 iteraciones el modelo no mejora en su pérdida. Es decir, que en vez de que el modelo, su precisión suba, por ejemplo, primero es de 70%, y en la siguiente iteración el modelo baja a 54%, y la otra siguiente iteración baja a 30%, y así, el modelo se detiene, que dicen algo está mal. En vez de mejorar la precisión, vamos frenando la precisión. ¿Vale? Guardamos el mejor modelo con base a su precisión. Y finalmente, pues entrenamos, ¿no? Los datos de entrenamiento, los datos
tanto X, Y. Usamos los datos de validación, el batch size de 512, 10 épocas o 10 periodos, el callback y el checkpoint, ¿no? Que son esos dos. Y vemos cómo va mejorando la pérdida, pues es de 1, luego va bajando la pérdida. Y la precisión, primero es del punto 46, después sube a punto 81, 94 y se mantienen esos números, ¿no? Finalmente, pues se hace un promedio de la accuracy de la pérdida y obtenemos pues validamos el modelo, evaluamos y aquí tenemos pues la precisión, el score que es igual a la precisión, el soporte y todo eso. Y vemos así, vemos que tanto los datos de accuracy y de training pues van bien, tienen que subir. Si por ejemplo vemos de validación baja, mientras que entrenamiento sube, hay sobreajuste, ¿no? Y aquí pues también. Y ahora vamos a utilizar el módulo de reconocimiento de voz de Google. Esto como lo vamos a hacer en inglés, pues en vez de SMX usamos en US. Y bueno, este código no es mío, lo encontré en internet, en Colab, y bueno, fue adaptado para poderlo usar aquí. Simplemente en este código pues tenemos código HTML, que es crear un botoncito de reproducción. Aquí obtenemos el audio, lo pasamos, convertimos con, pues con métodos de transformación de audio. Guardamos el audio en un archivo que se llama audio WAV. Aquí. Normalizamos la sentencia. O sea, lo que reconozca este código, pues va a tener que normalizarlo, ¿no? Convertirlo a sus secuencias, convertirlo a todo, ¿no? Tokenizarlo, aplicar el patch sequences, no olvidemos el patch sequences, es esto. Y bueno, predecimos el modelo con model predict y es la sentencia. Y ya. Entonces, si ahora ejecutamos esta función, también importamos aquí el WordNet, que es para que reconozca palabras. Quitamos este, podemos ver, permitimos, I feel happy. Reconoció que dije I feel happy y con 99% de precisión te dice que estás feliz, ¿no? Que es felicidad. Um, no sé, algo tipo um, I will have the next week I will have a test. Y ya, ahí le dan aquí. Y ya, no lo detectó. ¿Por qué? Porque no dije tanta información. I feel dizzy. Aquí está, ¿no? Me siento un poco mareado. Y pues te dice el miedo, ¿no? Una probabilidad del 87%, ¿vale? Eso se puede mejorar, sí. Que no sean tan ambiguos, que los datos estén mejor optimizados, que pues haya tanta información. ¿Por qué? Porque aquí explícitamente tienes que decir me siento feliz, ¿no? Entonces, pues se puede mejorar esto. No hay dataset tanto en español. Por ejemplo, aquí hay uno que utiliza BERT. BERT es un transformer, que básicamente un transformer, si vemos bien, es un modelo. Ahí está. BERT. Es un transformer que utiliza encoders y decoders. Utiliza embeddings, ¿ya vieron? Y pues checamos esto, ¿no? Input. Vean las secuencias, ¿no? My dog is cute. He likes to play. Acá, ¿no? Utiliza los tokens embedding
El tokenizar también se me olvidó mencionar. Cuando tokenizas, clasifica las palabras si es un verbo, si es un adjetivo, si es un sustantivo, todo. O sea, con la librería, él se encarga de hacer todo el método, ¿no? Entonces, les digo, ¿no? Y entonces, NLP, ahí está, NLP, aquí está, ¿vale? Entonces, el procesamiento del lenguaje natural tiene distintos enfoques, depende de ustedes, y muchos modelos. O sea, este es un modelo súper sencillo, creado únicamente con una red neuronal que tiene una capa de embedding, una LSTM y ya, ¿no? Pero pues ustedes pueden crear más avanzados, ¿vale? Igual no se preocupen, va a haber en la siguiente sesión, va a haber una plática acerca del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, por si tienen más dudas y todo eso, ¿vale? Entonces, sería todo por el día de hoy. Eso. Y no se preocupen, ustedes pueden ir mostrando el código para que vayan viendo poco a poco cómo se muestran lo- las, las sequence y todo eso. Entonces, no se preocupen, esto es poco a poco. Igual, es, es normal confundirse porque leer esto. Recuerden, esto es para que no es para que lo lea el humano, sino para que lo lea la computadora, ¿vale? Es normal que no lo entendamos a simple vista. No, bueno, puede que haya gente que sí sepa leer las secuencias, pero repito, eso es para que lo entienda la computadora, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo luego.